Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos el día de hoy, 18 de marzo, lunes, inicio de semana. Ya todavía en la cuaresma, dentro de la cuaresma, próximos a llegar a la semana mayor. Pues qué gusto saludarlos, Daniel Hermosillo de Verbum Dei, Guadalajara. Y pues bueno, hoy nos tocó orar con el Evangelio de Juan 8 del 1 al 11. Y pues bueno, primero que nada y antes de darle lectura, nos ponemos en presencia del Señor, el Espíritu Santo que esté con nosotros para darnos luz y nos permita discernir la palabra del día de hoy, obviamente bajo el ejemplo y bajo la palabra o lo dicho por la oración que se ha realizado. Y pues bueno, doy lectura a lo que el Evangelio dice y pues bueno, refiero. Entonces Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana nuevamente vino al templo y todo el pueblo venía a él y él sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida flagrantemente en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés se nos ordena apedrearla a tal persona. ¿Tú qué nos dices? Decían esto para probarlo, para tener así de qué acusarlo a Jesús. Pero Jesús, inclinado, escribía en el suelo. Pero ellos insistían en preguntarle y Jesús, enderezándose, les dijo: El que esté sin pecado de entre ustedes, sea el primero en lanzarle una piedra. Y se inclinó nuevamente y escribió en el suelo. Y al escucharlos, ellos se fueron retirando uno a uno, empezando desde los más viejos hasta que la mujer que estaba en medio fue dejada sola. Jesús se enderezó y dijo a la mujer: ¿Dónde están ellos? ¿Nadie te condenó? Estoy confuso. Mira. Ella contestó: Nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y ahora en adelante no peques más. Palabra de Dios. Pues el día de hoy, qué gusto es saludarlos y qué gusto estar nuevamente hoy dando la pauta de oración para este día, inicio de semana, Ay, qué donde bonito. obviamente el Estoy Evangelio de Juan muy nos bonita. refiere y nos Pero hace miren, me estoy mención bailando. de la mención, perdón, de lo que refieren a la mujer adúltera. Obviamente en la Biblia pues vamos a encontrar, así como dice la primera lectura, algunos fragmentos del profeta Daniel, profecías de Daniel, obviamente, de unas Biblias por ahí a lo mejor van a encontrarse que no tienen este capítulo 13 por la cuestión de lo hebreo y lo griego, la lectura griega y la lectura hebrea. Y bueno, obviamente, y lo refiero porque también en la primera lectura habla sobre esa profecía de Daniel 13, sobre Susana. Obviamente, en ambas situaciones la cuestión o el delito es el adulterio, que era muy penado o era muy castigado en aquellos tiempos bajo la figura del apedreamiento. Y pues bueno, obviamente aquí yo refiero, refiero varias puntualizaciones de la palabra de este evangelio que hoy nos tocó orar, donde obviamente lo primero que hacemos y lo primero que se hace, o lo primero que Jesús nos refiere a estar haciendo aquí, es siempre subía al monte de los olivos, diario iba al monte de los olivos a orar, y siempre
bajo la tesitura de la oración, le daba el discernimiento de la comprensión de lo que el Padre quería para él. Y pues bajo esa situación, siempre lo que él iba aprendiendo, como lo dice el Evangelio, pues bueno, obviamente él siempre bajaba a las multitudes y les enseñaba, se sentaba a enseñar con la tranquilidad y la humildad. Obviamente, bajo esa perspectiva, pues bueno, obviamente me encanta la fijación o la estructura referente a ser apóstoles, a estar siempre bajo esas dos premisas, orante, siempre orar para después bajar a todos nuestros hermanos y enseñar o manifestar o expresar lo que en la oración he aprendido o que Dios me ha hecho discernir, transformando esa palabra en vida. Obviamente, aquí llega una multitud aparentemente, bueno, dice de los sabios, los fariseos y escribas, que se supone eran los que más sabían y sabían sobre la ley, sabían a rajatabla o con toda precisión la expresión de la ley de Moisés. Y por algo, aquí me encanta porque obviamente vemos la figura falsa o verdadera, como querramos verla o como querramos externarla, de el doble juicio, voy a decirlo así, el mentir o el llevar una situación para justificar el poder condenar otra circunstancia, como lo hicieron, obviamente aprovechándose de alguien, en este caso la mujer adúltera, al haberla encontrado en adulterio, pues obviamente pues se la llevan a Jesús para ver qué replicaba o qué mencionaba respecto a la ley de Moisés, o como lo dice aquí el mismo Evangelio, para que ellos pudieran tener un elemento de condena hacia Jesús. Creo principalmente la mujer no les interesaba condenarla, sino condenar la respuesta de Jesús. Obviamente, un poco homologado me traigo la profecía del profeta Daniel, obviamente con lo de Susana, donde si se fijan o si analizamos un poquito, eran dos personas de alta sabiduría, ya referidos jueces o ancianos que son los que sí pueden juzgar, que son los que caen en pecado, como los escribas y fariseos están cayendo en pecado al tratar de tentar o al tratar de hacer que Jesús caiga. Igual acá con Susana, las dos personas están causando, primero, el delito de adulterio. ¿Por qué? Porque ellos son los que caen en el deseo de Susana y peor, la quieren obligar a que peque y ella, como todo cristiano deberíamos de ser firmes en la fe. ¿Qué hace Susana? Se queda Hola, mira, este es mi primo. y parada, impávida, serena, diciendo, yo estoy Hola, con primo. Dios. ¿Cómo te va? Aquí igual, si se fijan, la mujer adúltera no dice que sí lo hizo, tampoco dice que no lo hizo. Igual que Susana. Aquí un poco el profeta, el profeta Daniel tiene un poco la referencia de lo que tendríamos que ser respecto y contrario, pero igual que hace Jesús. Aquí hago mención de algunas situaciones muy particulares, tres acciones de Jesús que refiere el Evangelio. Primero, Ya voy. si se fijan, menciona, y lo digo, Jesús estaba inclinado, escribiendo en el suelo, haciendo lo suyo, posiblemente. ¿Qué estaba haciendo? Nomás dice inclinado, escribiendo en el suelo. Y seguramente quiero pensar, por lo que refieren los primeros puntos de este evangelio, que se estaba enseñando a las personas que le estaban pidiendo
su sabiduría y su conocimiento. Y él estaba tranquilo, apaciguado, haciendo sin dejar de hacer sus cosas. Y en un momento dado se endereza, se levanta y habla y le dice, ah, caray. Obviamente se endereza y habla en razón de la respuesta, pero aún así con la tranquilidad. Solamente se endereza, hace su mención de que aquel que esté sin pecado de entre ustedes sea el primero en lanzarle una piedra. Hace esa frase y de inmediato dice el Evangelio y se inclinó nuevamente. O sea, hay que actuar en el momento adecuado. ¿Y cuántas veces nosotros mismos, en el preciso momento, en el momento en el que se requiere, no actuamos? Ojo, no con esto quiero decir que seamos impulsivos, agresivos o aparentemente defendedores. Hay que tener la serenidad que Jesús manifestó en este acto, diciendo, escucho, estoy tranquilo, yo he fallado mucho en esa tranquilidad. Siempre hay veces cuando, yo creo que muchos de nosotros cuando vemos alguna cuestión que vaya en contra o que esté pisoteando o que estén ofendiendo a alguien, pues creo que como ser humano, creo que la sangre me prende, me molesta, me hace enojarme. Pero aquí Jesús menciona esa situación, inclinado, haciendo lo suyo, escribiendo en el piso. Cuando ya le exigen hablar, pues nomás dice su frase tranquila. Y mucho concatenado o relacionado con lo que hemos hablado o lo que se habla mucho en razón de que lo que esté lleno tu corazón, que sea lo que salga y brote de tu boca. Y Jesús no dijo ninguna cuestión de condena, ni fue en contra de la ley de Moisés. Solamente refirió y precisó o hizo algunas precisiones respecto al caso en particular, la situación de la mujer adúltera. Nosotros muchas veces como individuos, como seres humanos, nos gana el ser humano y decimos, me la hizo, me la paga, si lo hace, que lo castiguen, que se vaya, que se muera. Híjole, mano, somos de pronto muy crueles cuando aquí Jesús mismo está refiriendo tranquilo. Al final del día Jesús mismo sabía y sabe que caemos y que somos pecadores. Yo soy infinitamente pecador, caigo, la mente está, me enojo, fúrico, impaciente, ególatra, egocentrista. Ese pecado, ese pecado es importantísimo en el aspecto de que soy un recurrente pecador. Y puedo ser esa mujer adúltera, tengo que estar muchas veces sumamente callado para efecto de qué? De primero observar, analizar, y yo sé que las cosas caen por su propio peso. Dios pone en la estricta dimensión de la justicia divina las cosas. Quizás no es la justicia que yo busco, quizás no es el equilibrio que yo necesito, mas sin embargo, al menos no que necesito humanamente, mas sin embargo, Jesús siempre pone esa tranquilidad. He seguido y continuaré trabajando en esta pasividad de estas tres acciones que realiza Jesús. El que la sangre no me sulfure y que me tranquilice y que posteriormente las palabras sean las que refieren la verdad, su verdad, donde al final del día, reitero, jamás contradijo, y vuelvo a decirlo, contradijo jamás la ley de Moisés, que ordenaba apedrear a la mujer que haya cometido ese delito. Él solamente no dijo que no dejaras de aventarle piedras. Él nomás dijo, el que esté libre de algún pecado, échele el primero. Por eso, normalmente como seres humanos,
estamos criticando, estamos manifestando, estamos llevando y haciendo, por desgracia, mucho, en muchas circunstancias, mucho de lo que vemos en la primera lectura con Susana. Obviamente, ¿qué hicieron esos sabios, esos jueces, esos ancianos? Pues dice la primera lectura que quisieron aprovecharse de Susana y todavía van a la casa de Joaquín, su esposo, y la condenan a muerte para tratar de proteger sus intereses, tratar de que no les causen daño. Aquí no quiero decirlo así, pero al final del día lo voy a mencionar con el ejemplo. Capaz y el intento de adulterio que ahí están manifestando, a lo mejor lo propiciaron los mismos escribas y fariseos. O sea, nosotros mismos propiciamos el hacer que nuestros compañeros, vecinos, amigos, familiares caigan en ciertas circunstancias. ¿Cuántos de nosotros, hasta yo lo he hecho, no debo decir que no, mis familiares no son tan cercanos o tan adeptos a estudiar, a orar la palabra de Dios? Son cristianos católicos, van a misa, están referentes, están presentes en las situaciones de la iglesia, más no son comprometidos a decir, ay, yo voy a ir, yo voy a hacer, voy a misa porque me obliga, los días de perfecto. Y muchas de las ocasiones, pues, en reuniones anteriormente, en reuniones familiares, ya he dejado de hacerlo porque dije, bueno, al final del día yo aventé la semilla. ¿Y por qué lo digo? Por lo siguiente. Anteriormente yo siempre trataba de hacer referencia de citaciones. Ojo, no porque lo haya dejado de hacer. Yo sembré la semilla, pero ahora sigo presentando ahora el fruto, que es lo que ha florecido en mí. Ya no le estoy diciendo, ay, mira, acuérdate que el profeta Daniel y acuérdate que el evangelio de Juan. No, ya no. Anteriormente sí, anteriormente era más adepto a decirle, oye, espérate, hermano o hermana, eso que estás haciendo está en contra, o pudiera yo entender que vas un poco, para mi criterio, en contra de lo que está diciendo aquí. Contrario a esto, tratando de emular lo que Jesús hizo así, pero contrario a esto, ellos se molestaban y no, que yo creo que todos lo hemos vivido, nuestros familiares no quieren ser muy acercados, raros son aquellos que se sientan y platican y se abren, al menos conmigo, porque saben que yo siempre saco muchas referencias bíblicas de aquí a esto y esto otro. Y obviamente, pues aquí, pues obviamente, yo siempre les hago referencia como de inmediato, y soy así, y ellos lo han visto, y por eso de pronto se han molestado, así como el profeta Daniel, que hizo cuando ya llevaban a Susana para condenarla. Yo, si es algo que me parece injusto conforme a mis valores y principios en razón de la palabra de Dios, yo de inmediato les levantaba la voz, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué estás haciendo eso? Si eso no está correcto, eso no está bien, para él está correcto, pero para mí no está correcto. Así como Daniel lo hizo con la aparente sancionada y sentenciada a muerte por adulterio, que Daniel levantó la mano y dijo, espérense, ¿por qué la están castigando? ¿Por qué la van a matar sin haber habido alguna réplica, sin haberla escuchado? Porque ella nunca refirió absolutamente su dicho, si fue cierto o no fue cierto. Él solamente dijo cuando la condenaron, volteó al cielo y dijo, Señor, tú sabes que me están condenando por una mentira, por sus intereses. Aquí también la adúltera no abrió, jamás manifestó a Jesús que era cierto o no era cierto. Pudo haber sido una farsa de los escribas y fariseos, nada más para tratar de sancionar o condenar a Jesús. ¿Cuántos de nosotros tratamos de hacer caer a alguien en alguna mentira por cubrir nuestros intereses? Yo rompí esto, pero no voy a decir nada para que cuando alguien quiera agarrar esto, al agarrarlo se le caiga y se rompa y ya tengo a un culpable. ¿Cuántas veces no habremos hecho híjole, pues bueno, este pedacito, al cabo voy a romperle este pedacito de pan?
podemos decir que se rompió y ya. Al final del día son cuestiones que aparentemente va a tener un doble valor en decir lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y cómo lo van a juzgar. Y Jesús aquí, reitero, él mismo lo supo, jamás condenó, pero sí sentenció. ¿Qué le dijo a la adúltera? Le dijo, por favor, si nadie te condenó, yo tampoco te voy a condenar. Vete y de ahora en adelante no peques más. Claro, obviamente, y perdón, por eso refiero, muchas veces me ha hecho esto Jesús de vete y no peques más. Claro, a mí. Y obviamente, claro que con esto quiero decir que al final del día mi fe es inquebrantable, difícilmente la pueden quebrantar, mas sin embargo, Él me hace saber qué es en lo que sigo trabajando para dejar de pecar y sabe qué es lo que ya he superado gracias a su fe, gracias a su palabra, siempre y cuando, reitero cómo empezó este evangelio, Jesús subía al monte. ¿Y a qué subía al monte de los olivos? A orar. Yo procuro estar siempre, no dejar de orar, siempre orante. Nuestro principal principio o nuestro principal cuestión para nosotros de Verbum Dei es ser orantes. Jesús lo dijo y lo está haciendo allí en la práctica, para de ahí, como apóstoles que somos, nos dice una vez todas las mañanas que bajaba del cerro de los olivos, bajaba a enseñar. ¿Qué hacemos? Profetizar con estas pautas, tratar de dar pauta de lo que en nuestra oración hemos estado recibiendo, porque no solo de pan vive el hombre, y hay que manifestarlo y hacerlo saber, y peor aún, que ese pan y ese pescado que me dio se transforme en 5,000 panes, miles de peces, dándole a los demás nosotros mismos. Nosotros creando ese milagro que Jesús hizo al alimentar con esos panes y esos peces. Por eso el día de hoy, con este evangelio, pues no nos queda más que a mí, Daniel, y yo les pido, tratemos de ser las acciones que Jesús hizo. Primera, ser orantes. Segunda, ser apóstoles. Subía al monte de los olivos y bajaba a enseñar a esas multitudes. Tercero, ser pacientes. Esa oración nos da la paciencia de no sulfurarnos cuando me estén diciendo algo que esté inadecuado o que me haga enardecer. Él decía, estaba él inclinado al suelo, tranquilo, escribiendo. Cuarta, cuando sea conveniente y que tenga las palabras adecuadas, que Dios me dio en la oración, erguirme, levantarme y decirlo sin agredir, sin ofender, solamente con lo que en la oración me hayan dicho. Penúltimo, volver, una vez que haya dicho lo que me permitió discernir en la palabra de Dios, volverme a inclinar a hacer lo mismo, ser humilde en volver y regresar. Ellos estaban de pie, Jesús estaba inclinado al suelo, escribiendo, estaba haciendo lo suyo, estaba enseñando. No dejemos de hacer esa enseñanza diaria en dos aspectos, como nos lo pone ahí, inclinado escribiendo y siendo profetas, enseñando a los que están a nuestro alrededor. Y por último, la última acción que aquí emite Jesús y que aquí así quiero que seamos todos es, al final del día, no condenar a nadie. ¿Y cuántos de nosotros condenamos y juzgamos? Ay, es que él está gordito. Ay, es que él es güerito. Ay, es que él es negrito. Ay, mira, es que él tiene un lunar. Ay, es que mira, tiene el rostro medio feo. Ay, mira, ¿cuántas veces condenamos? Si él y nadie pudo condenarlo, ¿por qué condena él? O sea, seamos en ese punto, seamos no solamente los escribas y fariseos, que somos pecadores y que no condenamos, sino también seamos misericordiosos como Jesús. Allí no
condenó y le dijo y le pidió y le suplicó, no vuelvas a pecar. Con estos 6 pasos de este evangelio maravilloso, me despido el día de hoy esperando que todos y cada uno, si no podemos hacer los 6, tratemos de hacer por lo menos la mitad. Orantes, apóstoles y no prejuiciosos. Esta semana que sea maravillosa. Les agradezco enormemente el día de hoy haberme escuchado y pues les pido oración por nosotros mismos, por mí en primera instancia, para que me siga dando ese discernimiento y a ustedes también que les dé ese discernimiento, esa llegada del Espíritu Santo, estén ustedes para que podamos estar observando todo con la vista y aplicando la palabra de Dios. Que Dios les bendiga esta semana, este día. Cuídense mucho y hasta pronto.